RCR, la red que comunica y une al Perú. Don César, muy buenas tardes. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, estimado José. Un saludo a todos sus oyentes. ¿Cómo ve las expectativas frente al nuevo gobierno que se acaba de instalar hace unos días, ¿no? Con Francisco Sagasti a la cabeza, ¿no? Un proceso de transición y además ya conocemos la composición del gabinete, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, sobre todo dándole una mirada desde el interior del país y desde la Cámara de Comercio de Arequipa, ¿no? Bueno, realmente luego de haber pasado una semana, bueno, digamos que han sido 10 días en total de angustia, podemos decir, porque no habían definiciones, la situación realmente ya se había salido de control y las perspectivas y las proyecciones eran muy complicadas. Finalmente, pues, se produjo la luz al final del túnel, con el nombramiento del ingeniero Sagasti, pues, como presidente de la República, ¿no? Creemos que el ingeniero Sagasti es una persona conciliadora, creo que ha tenido un discurso de inicio, digamos, muy, digamos, de consenso, buscando, pues, generar realmente nuevamente la confianza en la población, permita que finalmente, pues, la crisis se pueda haber superado, ¿no? Las expectativas, de hecho, son, digamos, de esperanza, ¿no? Entendemos que este es un gabinete de transición y confiamos en que la gestión que tenga que hacer este nuevo gobierno sea principalmente para garantizar que se realicen las elecciones, pues, de abril de manera transparente, limpia, sin complicaciones y manteniendo evidentemente, pues, la total autonomía del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, ¿no? El gabinete que han nombrado creemos que es un gabinete de técnicos, son profesionales, cada uno de alguna forma con mucha experiencia en sus sectores correspondientes y claro, tenemos que confiar en que lleven al país, pues, por el rumbo, digamos, de tranquilidad de aquí hacia el 28 de julio de 2021, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el presidente en ejercicio, Francisco Sagasti, ha dicho que va a focalizar el tema de la pandemia, también ha dicho que esto va a ir de la mano con la reactivación económica, con la recuperación económica. Por el lado de Arequipa, o sea, ¿cómo más o menos se tendría que manejar este gabinete y cómo se tendría que manejar este gobierno transitorio, ¿no? Porque la situación siempre es preocupante, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis económica y también acabamos de afrontar una crisis política ya superada, si bien es cierto. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las primeras medidas que tendrían que adoptarse? A ver, en principio, digamos, nosotros creemos que son 4 factores muy importantes que van de la mano para poder reactivar y para poder tomar el control digamos, la reactivación económica. Lo primero es el control del COVID, sin ninguna duda, tiene que haber una, digamos, estrategia frente al control de la pandemia. Evidentemente, el otro tema importantísimo es la llegada de la vacuna. No sabemos si podrá haber disponibilidad de la vacuna para el primer trimestre o primer semestre del próximo año. Aquí se tiene que manejar de alguna manera, digamos, la seguridad de que en caso de que esté disponible esta vacuna, pueda llegar también a la población, digamos, de manera prioritaria. El segundo punto, que tendría que el nuevo gobierno poner mucha atención es al tema del impulso fiscal. Sin duda, se requieren y se van a requerir incentivos de carácter, digamos, tributario, laboral, económico, que puedan apoyar ya no tanto la liquidez del sector productivo, sino la solvencia del sector productivo, que es lo que ahora debe importar, ¿no? El tercer punto es precisamente la solidez del sistema financiero, ¿no? Aquí creo que se tiene que seguir apoyando la gestión que realiza el Banco Central de manera brillante, que es lo que ha permitido, evidentemente, poder mantener de alguna forma los niveles macroeconómicos sin alteración, ¿no? Y el cuarto punto es precisamente
el tema político, que precisamente este gobierno garantice, repito, la realización de las próximas elecciones generales de manera transparente y de acuerdo a lo planificado. Ahora, un aspecto sustancial, sin lugar a dudas, señor Lundgren, lo constituye la generación de confianza, ¿no? La relación que tiene que mantener el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Por qué le pregunto esto, no? Porque el Legislativo ha tenido una posición más que populista, ¿no? Con la aprobación de proyectos de ley que han sido incluso observados por el expresidente Vizcarra, cuestionamiento de parte de especialistas o gente muy ligada al ámbito económico, pero ahora tampoco estamos al margen, considerando que quien preside la mesa directiva es una persona que siempre ha tenido una participación muy activa, sobre todo en oposición a los proyectos de inversión minero. Si bien es cierto, ha declarado que se van a tender puentes entre ejecutivo y legislativo, pero las señales tienen que ser lo suficientemente claras, ¿no? ¿No cree usted que esto es un punto sustancial? Totalmente sustancial. Yo creo que tiene que haber mucho diálogo. No pueden tampoco andar por cuerdas separadas de ninguna forma. Yo creo que es el momento precisamente de buscar consensos entre ambos poderes del Estado, de tal manera pues de que, digamos, no se trate de generar leyes populistas que solamente de alguna manera puedan beneficiar temporalmente algún interés político particular, ¿no? Yo creo que tienen que pensar ya en el país y en el futuro de aquí hacia adelante, porque de otra manera creo que podríamos retomar nuevamente el tema de la crisis y eso creo que nadie quiere, ¿no? Por el lado de Arequipa, la vez que hemos conversado con usted, don César, ha expresado su preocupación, ¿no?, por el decrecimiento económico, la caída en el empleo, ¿no?, y sobre todo la falta de cristalización de proyectos, ¿no?, que tanto requiere Arequipa, ¿no? No debemos olvidar que antes que se consume la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, se había aprobado un proyecto de ley, ¿no?, en el Congreso que justamente fortalecía el proyecto Magesiwa, ¿no?, con un desembolso económico, ¿no? Y no sabemos cómo va a marchar esto, de qué manera esto se puede impulsar, así como otros proyectos en ciernes, ¿no? Así es, no, sin duda, digamos, algo que es importante y clave para la reactivación de Arequipa es la inversión, tanto la inversión privada como también la inversión pública. En ese sentido, creo que se tiene que buscar la mejor forma de poder destrabar importantes proyectos para nuestra región, ¿no? Tenemos los proyectos mineros, bueno, hablamos de Pampa del Pongo, hablamos de Tía María, que está complicado, ¿no? Tenemos el proyecto que acabas de mencionarlo, José, que es el de Magesiwa 2. Aquí sí quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Si bien es cierto, se ha llegado a un aparente acuerdo entre el gobierno regional y el concesionario para poder, digamos, ponerse de acuerdo entre ambos y que pueda destrabar este proyecto, no es tan fácil, porque primero tiene que pasar por Proinversión, tiene que ser autorizado por Proinversión, luego por el Ministerio de Economía, luego por Contraloría, y finalmente, una vez que está aprobado el proyecto, el Consejo Regional también tiene que aprobar la famosa Adenda 13. Recién ahí se podrá destrabar y podrán empezar las, digamos, la parte de ejecución. Mientras tanto, son buenos deseos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí todavía hay pan por rebanar. Ojalá que eso se destrabe lo más pronto posible, ¿no?, porque es un anhelo de los arequipeños y de todo el país que se consolide Magesiwa, ¿no?, por el impacto que tiene en la generación de empleo, en la agroexportación, ¿no? Ahora, el otro aspecto, don César, ¿no?, el tema de la predictibilidad. ¿Somos un país predictible en estos momentos o todavía tenemos, digamos, esas dudas de parte de los inversionistas? Bueno, esperemos pues que a medida que pasen los días se vuelva más predictible, ¿no? Mientras tanto, todavía, sin duda, se está inaugurando este gobierno con, creo, las mejores, digamos, intenciones, y creo que el deseo de todo peruano, y por supuesto, pues, es de que nuevamente se puedan retomar las inversiones, ¿no? Y que el inversionista retome esa confianza, porque todo básicamente está sujeto a confianza.
Y claro, felizmente, repito, en el discurso inicial, este presidente ha dado señales de confianza. Pues esperemos que eso se consolide a medida que vaya pasando el tiempo. Ahora, ¿usted cree que en el caso del gobierno regional de Arequipa se puede mejorar su relación con el Ejecutivo, considerando que no eran las mejores, justamente las relaciones entre el gobernador regional de Arequipa, el señor Elmer Cáceres, con el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Cree usted que en esta etapa puede mejorarse? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que por las características personales del ingeniero Sagasti, podría darse esa posibilidad. Yo creo que es una persona muy conciliadora, tiene un discurso que genera consenso, entonces en este momento creo que tampoco le conviene al gobierno regional seguir enfrentado con el gobierno central, ¿no? En ese orden de ideas, pues podría darse el caso que sí podrían sentarse a conversar y llegar a acuerdos que beneficien definitivamente a la región. En efecto, ¿no? Y sobre todo en medio de esta crisis de salud, crisis sanitaria, económica, ¿no? Y luego de pasar momentos de turbulencia política nunca antes vistos. Como siempre, don César Luque, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es grato conversar con usted. Un fuerte abrazo a la distancia. De igual manera, mi querido José, un fuerte abrazo y siempre un gusto estar en tu programa. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.